¿Qué tal? Mi nombre es Pablo Lazo, del Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana. De entrada me gustaría comenzar agradeciendo la invitación a hablar del gran filósofo Jean-Luc Nancy en su aniversario luctuoso. Me parece que es una muy buena oportunidad para reflexionar acerca de algunas ideas que son de gran actualidad acerca de la comunidad y del sentido fuerte o débil que puedan tener y en referencia a una gran tradición acerca de cómo pensamos la comunidad y de cómo pensamos su carácter ya último, su carácter de una identidad fija, pura, que se despliega en el mundo de manera fuerte, de manera impositiva, o, como él nos invita a pensar, más bien una comunidad de carácter desobrado, de carácter aún no terminado, y sobre todo que en sus medios de construcción de sí misma nunca se manifiesta como una identidad fuerte, como una identidad, como decía, ya terminada, sino como el ámbito de la no imposición y por lo tanto de la construcción de sí a la que nos invita a pensar Nancy. Para comenzar con esta reflexión, quiero aprovechar los medios que nos deja esta situación de la pandemia, encerrados cada quien en su casa, pero no incomunicados. Y entonces, pues aprovechando algunos medios virtuales, muy sencillos en esta ocasión, como son unos pequeños apuntes en este pizarrón, quisiera comenzar a pensar con Hegel la comunidad fuerte, una comunidad que ha llegado, según sus presupuestos ontológicos e histórico-dialécticos de desarrollo, ha llegado a su última versión como una comunidad terminada, una comunidad que ha llegado a la unidad de sí misma después de un desarrollo histórico que creemos ya terminado, permanente, y es en efecto la Sittlich como una comunidad que después de un desarrollo histórico de peripecias y de contradicciones dialécticas, ha llegado a la afirmación de sí. Esta comunidad fuerte, por supuesto, pensada desde el ámbito de otro pensador que va a ser la contra, según Gilles Deleuze, que está muy cercano a Nancy, pero que es Nietzsche, ese otro pensador. Una comunidad fuerte, nos dice en la genealogía de la moral, es una comunidad que se puede dar el lujo, que se puede dar el gran juego político y moral de la imposición del castigo. Este es Nietzsche ya. Es decir, una comunidad fuerte, cerrada en sí misma, que llega pretendidamente a la ultimidad de su expresión, puede castigar al infractor de manera impositiva. Puede presentarse a sí misma también de manera impositiva, según el juego, que es muy famoso en Nietzsche, acerca de la traducción del infractor de la ley como culpable, como un deudor, que precisamente le adeuda algo a la comunidad. Y esta comunidad se lo va a exigir con toda la fuerza. Es más, dice Nietzsche, con la expresión de la ira, sin bridas, de la ira sin contención, que se aplica sobre el infractor en un juego realmente de transacciones, en un contractualismo de transacciones económicas entre el que adeuda y el acreedor, ¿no? El que adeuda algo a la comunidad, que en este caso es el acreedor, y que se lo va a exigir con toda su fuerza. ¿En qué momento entra Jean-Luc Nancy en juego en esta relación de ideas entre Hegel, Nietzsche y su propia apuesta? Todos conocemos que Nancy habla defendiendo el carácter desobrado, el carácter no último de la comunidad, y precisamente aquí es donde tenemos que preguntarnos cómo, qué se entiende por comunidad cultural, ¿no? La respuesta
remite a una reconsideración, repito, de la idea de Sittlich o comunidad y de las consecuencias para pensar una Sittlichkeit, una eticidad, como base de lo que se puede ir perfilando como una resistencia. Yo lo que estoy haciendo en este momento entonces es vincular la idea de comunidad desobrada de Nancy con la posibilidad de una resistencia a una comunidad fuerte que es el despliegue de su propia imposición de poder. Desde algunas perspectivas contemporáneas de la filosofía política, hablar de la posibilidad de una eticidad o Sittlichkeit actual, queriendo rescatar el sentido que le dio Hegel hace 2 siglos, puede catalogarse de ingenuidad idealista o totalitarismo disfrazado. Lo primero, porque se considera que, dadas las condiciones de las actuales sociedades plurales, de enorme injerencia foránea y de configuración siempre contingente e inacabada, sería inocente pensar en un momento supremo de claridad racional en el que a los miembros de estas sociedades se les hace transparente su propia historia y su destino, su finalidad última y acabada como un nosotros definido y maduro, producto de su propio desarrollo histórico, que al final logra tener frente a sí, objetivado como cultura que se superó a sí misma, que se superó a sí misma dialécticamente. Lo segundo, porque se piensa que la propuesta de una última Sittlichkeit racionalmente ganada, síntesis superior que expresa precisamente el devenir absoluto y necesario que se encarna en ella, incluido el momento de la revolución como parteaguas de este devenir, es sólo el recurso ideológico de la ocupación cultural de un pueblo sobre otro, de la negación de los contenidos culturales de una comunidad en nombre de otra u otras, cultura que se quiere superior a todas las demás y por tanto con el derecho de llevarlas hacia sí misma o en el otro extremo, de retirarlas de sí mismas sin reservas, esto es, excluyéndolas, muchas veces por la fuerza, de los verdaderos contenidos culturales. Así, ya sea bajo la acusación de idealizar metafísicamente o hipostasiar ingenuamente la sociedad y su desarrollo histórico, fetichizarlo o incluso reificarlo con fines de una razón estratégica, ya sea bajo el señalamiento más acuciante de eurocentrismo totalitario, cínico en su autoposicionamiento excluyente, la idea de Sittlichkeit es rechazada sin ulterior revisión. Precalculada y condenada, queda recluida en el tiradero académico a donde se vienen a arrojar todas esas viejas ideas inservibles. Un breve recuento de algunas de estas posiciones enemigas de la Sittlichkeit hegeliana servirá, espero, para delinear con más precisión la tesis que quiero defender, precisamente Nancy, acerca de una comunidad cultural para la puesta en marcha de una resistencia surgida y sostenida en la mediación de esa comunidad cultural. Como paradigmáticos de la primera acusación, la comunidad no puede autonarrarse de forma absoluta su propia historia, pueden mencionarse precisamente a Rorty y su defensa a ultranza de carácter contingente de toda comunidad, y a Jean-Luc Nancy y su apremio por demostrar la esencia siempre inacabada o demostrada o desobrada de las comunidades que conforman lo humano, reformando su configuración siempre plural. Para la posición pragmatista liberal del pensador norteamericano, Richard Rorty, que aquí estoy queriendo acercar a Nancy, es inadmisible el viejo uso del discurso metafísico ilustrado sobre el desarrollo histórico de los distintos pueblos que llevaría hacia una sola cultura luminosa y superior, con consecuencia necesaria de un devenir emancipatorio universal al que todos los pueblos estarían llamados, y que sólo los pueblos del occidente europeo moderno verían llegar con claridad manifiesta en su revolución social. Creer en una finalidad universal de la historia es la ingenuidad de quienes no han entendido y aceptado,
o que no han aceptado porque no han entendido que la comunidad liberal actual tiene como únicos objetivos la democracia y la justicia y las estrategias lingüísticas que los sujetos inventan como nuevas metáforas que aseguran la solidaridad entre sus miembros y que solo entre sus miembros, esto es, que no son transferibles a otras comunidades, y ello asegura no caer de nuevo en etnocentrismos cínicos. Todas las demás justificaciones metafísicas de la comunidad, una definición sustancial del hombre o un yo transcultural, una predicción absoluta del origen y destino de todas las cosas, las consideraciones sobre valores y bienes universales, la revolución emancipatoria, todas estas son salidas en falso para Rorty. Si bien es cierto que Rorty quiere desplazarse de la consideración kantiana del yo transcultural a la defensa hegeliana de una comunidad cultural como producto histórico, insiste en que ningún fundamento extrapolítico sería admisible como legitimación de una comunidad liberal, empezando por el que a sus ojos es un cándido discurso de una Sittlichkeit como ganancia de una dialéctica absoluta. Jean-Luc Nancy, coherente alumno de Derrida y Bataille, lleva a su extremo el rechazo a la metafísica de una comunidad o Sittlich cargada ontológicamente con los contenidos de la subjetividad absoluta. Es decir, en este sentido estaría de acuerdo y estaría muy cerca respecto a Rorty y su desprecio a una reformulación metafísica absoluta de la Sittlich o comunidad. La comunidad más desenvuelta, la más ilustrada y consciente de su propio desarrollo como desencantamiento de la historia universal, pero también la que haría coincidir absolutamente los deseos y objetivos del individuo con su cristalización en las instituciones públicas, con el Estado y con toda forma de objetivación de la voluntad general, esto es, la Sittlichkeit, sería por definición imposible. Es imposible porque la comunidad se define justamente por su indefinición estructural, es decir, por su radical inacabamiento o desobramiento contingente, el cual nunca se encarna en una sola forma cultural, por superior irracionalidad que se pretenda, y sus miembros nunca constituyen un nosotros perfectamente armónico y consistente, autorrevelado y cohesionado por la astucia de la razón, como diría Hegel, que se aprovecha incluso de los pequeños proyectos y deseos de los individuos. Desde el punto de vista del absoluto, las revoluciones son uno de ellos. Más bien, la comunidad solo se deja entrever en el clinamen o declinación del individuo en la comunidad que siempre es comunidad de los otros, de la otredad, sin superación dialéctica en la unidad absoluta. Por esto, dice Nancy, la cuestión de la comunidad es la gran ausente de la metafísica del sujeto, de la metafísica del para sí absoluto, es decir, la cosa más ajena al plan de inmanentismo sin reservas a lo Hegel. Poniéndolo aquí en nuestro esquema, la comunidad desobrada vendría entonces a negar un sujeto absoluto ya terminado que se estaría expresando en el inmanentismo absoluto de esta comunidad. Esta comunidad, por tanto, es ajena a un plan inmanente sin reservas a lo Hegel. Es ajena, por tanto, a todo tipo de totalitarismo fundado en un inmanentismo absoluto del sujeto y sus consecuencias políticas. Cito a Nancy. Por ello, la cuestión de la comunidad es la gran ausente de la metafísica del sujeto, es decir, individuo o estado total, de la metafísica del para sí absoluto. Por consiguiente, también de la metafísica de lo absoluto en general, del ser como absoluto, perfectamente suelto, distinto y clausurado, sin relación. La relación, la comunidad, no es, si es que es,
sino aquello que deshace en su principio y sobre su clausura o sobre su límite la autarquía de la inmanencia absoluta. Puesto en términos ahora de Nietzsche, refiriéndonos de nuevo a la gran crítica que hace Nietzsche a la comunidad fuerte como imposición, lo que nos está ayudando a pensar Nancy es una comunidad que no cae en estos abusos trascendentalistas, en estos abusos de imposición política absolutista y su deriva a los totalitarismos que hemos sufrido a lo largo de nuestra historia y cuyo ejemplo quizá máximo sea el nazismo nazi, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto yo quisiera ir cerrando mi pequeña intervención, enfatizando una vez más que la comunidad desobrada de Jean-Luc Nancy nos da elementos para contrarrestar teóricamente los abusos metafísicos de una comunidad fuerte, como la que quiso pensar Hegel, de los peligros que ve Nietzsche acerca del abuso de poder de una comunidad cerrada sobre sí misma, que también se expresa en términos fuertes como pura imposición del castigo, y abre a la pluralidad, abre al desobramiento, abre a la constitución de los múltiples sujetos y no de un sujeto único que pretendidamente habrá llegado a su unidad sustancial última en la historia. Nada de esto le interesa a Jean-Luc Nancy, sino que le interesó la pluralidad de sujetos, el trabajo por hacerse en una comunidad y, por lo tanto, el ámbito de la libertad. Bueno, pues muchas gracias. Espero que haya contribuido a este homenaje. Gracias a los organizadores una vez más. Me despido.